Bueno, buenas tardes. Eh, bueno, estamos grabando prueba a prueba el seminario número de inmunología, tercera parte, de el viernes de información científica, y yo soy la doctora Silvana Pertus Belloso, doctora en ciencias biomédicas por la UNAM y directora de la Fundación Vici-Chimokai Molecular and Therapy. El programa que está asociado a la fundación es de difusión de la ciencia, se llama Viernes de Información Científica, y es una colaboración entre la fundación y el grupo de investigación en inmunología en cáncer y metastasis. El cual también está acoplado a la Vici-Chimokai Molecular and Therapy, a la fundación, que es una sociedad civil encargada del estudio de las eh, encargada de la atención y la investigación en la detección temprana del cáncer de mama. Entonces, hoy vamos a hablar de 4 artículos que se dividen en primera instancia en inmunidad innata. Después vamos a hablar de factores asociados o fenotipos de los pacientes o la clínica en los pacientes infectados con COVID. Y la señalización, que es a través de TAF1 y el modelo de la respuesta inmunológica adaptativa es de tipo TH1, que está mediada por macrófagos, que es lo que vamos a ver en una de las gráficas que posteriormente vamos a ver. Vamos a ver cómo son los grupos celulares asociados a la infección por el SARS-CoV-2. El que quiere mayor información, en el canal de Breast Cancer Studios 2020, que es el canal de la fundación, y en mi canal propio pueden encontrar los seminarios anteriores del dossier de coronavirus. Entonces, esta sería la primera entrega. Vamos a hablar de un artículo que fue publicado en Immunity, una revista de investigación de alto nivel o de alto impacto, y vamos a hablar sobre la inmunología del COVID-19, el estado general, ¿no?, de la ciencia en cuanto a la inmunología. Y el autor es Brett et al. 2020. Fue publicado en Immunity en el número 52 en junio 16 del 2020. Y bueno, dentro de la respuesta de inmunidad innata contra el COVID tenemos las vías clásicas del Toll receptor, que sabemos que son las antenas del sistema inmunitario y sabemos que sensan o que detectan material genético. Entre estos receptores encontramos que están involucrados los receptores que conocen que reconocen los patrones, algunos patrones en los virus en general, que son denominados PPRs. La respuesta proinflamatoria recae en el TNF-alfa y en las interleucinas 1, 6, 18 y por supuesto el interferón 1, que en sí mismo limita la infección y la proliferación de las partículas virales del SARS-CoV-2. En esta dramatización o en este diseño, en esta gráfica de Brett et al. De Immunity, tenemos aquí muestran la
vías sanguíneas, los vasos sanguíneos, el endotelio. Y esta es un esquema de una célula epitelial. Las células epiteliales conforman el tejido, toda la línea respiratoria. Dentro de generación de proteínas del sistema inmunitario que se producen en este epitelio son TNF1 y 3, que es alfa y gamma, y interleucina 1B, que es proinflamatoria, y interleucina 18. Todo lo cual genera la activación de las células dendríticas que van a generar interferón de tipo 1. Esto ocurre en células que están infectadas con el SARS-CoV-2, con el SARS en general. La actividad, lo que debería suceder para que la gente sobreviva, que en efecto sobrevivimos, es que las NKs, que son las natural killer, deben de activarse. Sin embargo, una alta producción de interleucina 6 y de TNF-alfa lo impiden, bloquean la proliferación y en primera instancia la activación. Entonces, al estar bloqueado este sistema, las células que están infectadas pueden no ser interferidas, entonces se empiezan a generar más partículas virales y se empieza a invadir más tejido. Con respecto al endotelio, aquí lo que vamos a tener es que el propio endotelio va a generar quimiosinas como CXL9 y 10, que son generadoras o activadoras de las células NK, entre otras células, pero principalmente van a traer NK y las van a ayudar a activar. Esto es la paradoja del sistema inmunológico. Cuando hay algo bloqueado, el sistema tiene la estrategia para suplir ese bloqueo. Y es lo que se denomina la redundancia del sistema, porque el sistema no se puede caer por una simple método de evasión de un virus. No lo va a hacer, ha evolucionado a través de 10.000 años y se puede considerar que es perfecto. Entonces estas células, que en este caso hablan de células inflamatorias, no dice cuáles son, pero deben de ser neutrófilos o granulocitos, que los vamos a ver aquí, que pueden ser neutrófilos o eosinófilos, vamos a decir granulocitos. Van a generar activarse y van a degranular, es decir, van a lanzar proteínas al microambiente de infección para eliminar estas partículas virales, estas células infectadas. Y dentro de esta degranulación, pues existen varios mediadores, pero se activa la producción de interleucina 1 beta, que es una en sí misma proinflamatoria. Todo esto va a generar la activación tanto de macrófagos, yo creo que lo que ellos llaman macrófagos inflamatorios son los residentes, hay residentes y hay los que viajan desde los órganos linfáticos secundarios al lugar a donde está ocurriendo el incidente, que es la inflamación por el sarco o por cualquier otro intruso que haya en nuestro sistema. Algunos tipos de células, como son estos macrófagos, van a generar, y los propios neutrófilos van a generar CXL8, o lo que se conocía anteriormente como interleucina 8, que no es una interleucina, sino una quimiosina, y CCL2. Entonces va a haber acopio de puros macrófagos. La respuesta recae entonces en la resolución, recae en los macrófagos.
perdón, al final se va a generar un incremento de que por supuesto es macrófago de TNF-alfa, que es un conector, a mi juicio particular, interleucina 6, que es proinflamatoria, y interleucina 1 beta, que es proinflamatoria. Entonces se va generando un cóctel demasiado reactivo, porque la interleucina 1 beta es demasiado reactiva y demasiado proinflamatoria. El escenario en sí, el microambiente va a tener CCL3, que seguimos hablando de la activación de los macrófagos, así como CCL7 y CCL12. Y yo estoy segura que CCL13, que fue con la que yo estudié en el doctorado, pero no está incluida. Todo esto tiene como función activar a las células tanto residentes, crear un microambiente de tal manera que estas células que están infectadas con el virus mueran. Bueno, entonces, bueno, aquí están algunas de las características de los grupos celulares, las células mielocíticas, monocitos, son CD14, y lo que favorece la activación, o sea, la interacción con el endotelio, por ejemplo, y la generación de factores estimulantes de crecimiento de granulocitos y macrófagos, que van a activar en general toda la respuesta inmunitaria adaptativa mediada por TCD4. Aparece también el interferón, porque indudablemente tanto en células que están infectadas internamente, es decir, que fagocitaron, o en el caso de los virus penetran la célula, entonces siempre va a haber una sobreproducción de interferón, porque necesita forzosamente las CNKs activar todo este mecanismo para destruir personalmente, por así decirlo, besar, darle el beso de la muerte a estas células epiteliales que están infectadas y evitar que más células epiteliales se infecten de partículas virales. Hay linfocitos de la inmunidad innata, que llaman ellos, entre comillas, que son natural killer, y los factores que se han encontrado en los pacientes es XL19 al 11. Estamos hablando de la activación de granulocitos. Los factores adversos que se han encontrado en pacientes que están graves y que se mueren es la reducción de la CNK. Es lo mismo que pasa en cáncer, de lo cual estaré hablando en otros viernes de información científica, de las CNKs. Mis amadas NK, yo creo que esas son mis células favoritas. Esas células son las que dan el beso de la muerte. Los linfocitos, los monocitos, tienen activado en high, es decir, en alto, sobreexpresado CXCR3, y los factores que se encuentran en los pacientes que sobreviven es que hay acopio de NKs, que es el escenario perfecto. Este factor no lo tenemos en pacientes que fallecieron o que cursaron una enfermedad grave. Los linfocitos TCD8, por supuesto, esos también te abrazan y te matan, y son TCD8+. Esto ya no es una respuesta innata, sino que ya es una respuesta adaptativa, y es tanto los TCD4 como los TCD8, que son los T citotóxicos, esos también te dan el beso de la muerte, están reducidos en pacientes que tienen enfermedad grave a mortal. ¿Qué quiere decir esto? Es muy parecido al ambiente que tenemos en un paciente con VIH al principio de la infección, cuando no son tratados, o cuando digamos la cepa viral que les entra de VIH, porque sí sabemos que hay varias,
es letal, porque hay unas menos letales que otras y hay mutaciones tanto en el huésped como en el virus que hacen que la persona pueda sobrevivir. Es una lotería, hay una lotería regular y otra muy mala. Aquí observamos la reducción de los principales grupos celulares de la respuesta adaptativa, que son los que están directamente implicados en la mortalidad, de por así decirlo, en darle el beso de la muerte a las células epiteliales que están infectadas. Por ejemplo, no se conoce, al menos en los artículos que se han estudiado, que yo leí, no se conocen que estos virus contaminen células del sistema inmunológico, así que, wow, nos sacamos la lotería, porque si no estaríamos a un caso parecido al de VIH, que sabemos también que es un retrovirus, pero este es muy evolucionado. Las interleucinas en suelo, en el suero, que es no en suelo, sino en el suero, que es un indicador que se mide en laboratorio. Tenemos la inducción de receptores de tipo TNF e interferón, por supuesto. Y esto, los pacientes que sobreviven tienen usualmente, o los que mueren, tienen una reducción de los linfocitos T. Eso ya lo vimos aquí, esto es redundante, pero lo que sí observamos es que estos receptores también están dañados, o por lo menos no se expresan en la superficie de los linfocitos T, entonces no son, no vamos a encontrar una activación del sistema total. Entonces lo que tenemos aquí es que las interleucinas en suero, que se mide con un ELISA clásico, son IL-6 e interleucina 10 y TNF. Hago el hincapié en la interleucina 10 porque eso es un inhibidor. Es decir, el virus lo que hace, entre otras cosas, es manipular la respuesta inmunitaria e inhibir el sistema, hace como lo que vimos en la gráfica anterior, que había una inhibición. Eso debe incidir en mantener la respuesta no switchada, donde switchen, o sea, apagada, ¿no? Para evitar, primero para expandirse más, o sea, para hacer que se puedan invadir más células y aprovechan segundos para inhibir. Entonces activan células del sistema inmunitario que generan IL-10. El macrófago es uno de ellos. Y el TNF va a mantener la respuesta prendida, eternamente prendida, hasta que se active el sistema. El sistema inmunológico se va desarrollando y llega un momento en que se tiene que desactivar y entonces vienen los mismos macrófagos a limpiar. Ahí se genera TGF-beta, que es el colector de basura y el reparador sine qua non. No vi ningún artículo en donde se haya medido este factor, porque puede ser que esté también inhibido. Y estos pacientes que tienen estas características, sobre todo interleucina 10, tienen problemas, ya sea de cursar una enfermedad respiratoria grave o de fallecer. Entonces, las características de los pacientes que fallecieron es una reducción de las poblaciones principales como de macrófagos, NK, TCD4, TCD8 y altos niveles en sangre de IL-6, de TNF-alfa y de interleucina 10, que yo nada más aquí interpretaría interleucina 10, porque los demás son comunes en los procesos inflamatorios. Bueno, entonces aquí vamos a ver lo típico en cualquier infección viral. Vamos a ver TCD8, TCD4 y las T reguladoras, las TH1 o TH2, entre otras. Y vamos a ver que estas se tienen que activar usualmente a través de la interacción con los linfocitos B o con dendríticas.
que son las presentadoras de antígenos. No me voy a meter con eso. Estas presentadoras van a liberar interferón porque se trata de una infección viral, y TNF porque tienen que amplificar el radio de la inflamación para evitar que estas células que están contaminadas se rompan y sigan expandiendo la infección. Entonces, para evitar eso, el TNF lo que va a hacer es activar, llamar, hacer un reclutamiento de las células sobre todo de macrófagos, y los que son macrófagos residentes van a activarse, y todo eso va a contribuir a eliminar estas células que están infectadas. Eso es en cuanto al TCD8 y al TCD4. Las T reguladoras teóricamente generan IL-10. Hay otras células que pueden generarlo también, pero aquí lo importante de este dibujo o de esta representación es que en la sangre al principio va a haber un contagio elevado de células T, CD4, y estas van disminuyendo conforme aumenta la inflamación que está asociada a la gran carga viral que se está generando, y esto ya es un mal signo porque ya estamos en el panorama de una infección severa. Aquí vemos por último de este artículo cómo va en la gráfica azul, en la línea azul es el RNA del COV2, o sea del SARS-CoV-2, y a los 21 baja, a los 21 días, es decir, hasta ahí llega la infección en una persona normal. Ya vamos a ver en las otras presentaciones que hay gente que no es normal y que no lo sabía. Y en las líneas verdes vamos a ver, nos interesa la punteada, un aumento de IgG, que es un indicador de que hay presentación y de que se están generando linfocitos B, que como vamos a ver más adelante, hay unos seres humanos que tienen mutados los linfocitos B y que por supuesto tienen algún tipo de autoinmunidad. Aquí vamos a ver también IgM es de mucosa junto con la A. Entonces todo esto vemos que hay menos células, no se sabe si se genera memoria en las células B. Se tiene que generar si crearon una vacuna sacada de la chistera. Eso nunca se supo, si había memoria tanto en linfocitos T como en B. Eso ahí nos queda, inventamos unas quimeras sin saber realmente. La memoria en todo caso es compleja y hay varios tipos de memoria inmunológica, pero no es harina o sea, es otro tipo de seminario. Aparentemente puede durar un cierto tipo de memoria que ellos no especifican, que es hasta los 2 años. Pero eso no está especificado, eso simplemente. En el caso de los pacientes que son, aquí dice de memoria, no saben. Esta es la verdad, ¿eh? Y aquí estos pacientes críticos y los normales también tienen un reapunte de IgG, pero en los normales baja, porque es lógico. En los otros simplemente no se sabe, fallecen. Hay un estudio que voy a presentar de mortuorio, ¿no? Con cadáveres. Bueno, entonces en la próxima sesión vamos a ver este segundo aporte.